¿Qué tal estás? Bienvenido a este vídeo donde vamos a abordar un nuevo capítulo de esta serie donde estamos hablando de aquellas personas que vistieron la púrpura imperial en el Imperio Romano. Y en esta ocasión continuamos con los emperadores del llamado año de los 4 emperadores, el 69 después de Cristo. Y habiendo visto a Galba y a Otón, nos toca ahora hablar de Vitelio. Y para eso contamos con la colaboración de Maribel Bofill. Bueno, pues, ¿qué os puedo decir de ella? Es una divulgadora de la historia por vocación, como ella misma se define, aunque es profesora de música y de educación vial. Esa divulgación la hace fundamentalmente desde su blog, el blog que administra, Gladiatris en la Arena, pero también participa en Divulgadores de la Historia, en De Historia y en ocasiones también en Arraona Romana. Y bueno, a mí solo me queda decir que ella ha hecho el guión, que le estoy profundamente agradecido por esta tarea y que podéis encontrar los enlaces a su blog, sus redes y sus colaboraciones en la descripción de este vídeo. Y nosotros comenzamos con Vitelio. Aulo Vitelio fue uno de los emperadores más extravagantes de los primeros siglos de la historia imperial. De hecho, para conseguir el poder, no dudó en adular a emperadores. Fue amante de Tiberio, mientras que Calígula lo admiró por su destreza con los caballos. También parece que fue muy cercano a Claudio y apreciado por Nerón, a quien no dejaba de adular. El favor de estos gobernantes le llenó de honores y hasta desempeñó dignidades sacerdotales. Era hijo de Lucio Vitelio, si bien se educó en Capri, al lado del emperador Tiberio. Si hacemos caso a la leyenda negra que circula sobre el segundo de los Julio Claudios, en aquella isla debió presenciar y participar en los desmanes que se llevaban a cabo por entonces. Posteriormente, gracias a sus habilidades como adulador, logró ser cónsul en el 48 después de Cristo. También fue procónsul de la provincia romana de África en el año 61 y sirvió como legatus a las órdenes de su hermano, a quien terminó relevando. Además, se labró una buena reputación en Roma, desempeñando diversos cargos administrativos. En un primer momento contrajo matrimonio con Petronia y de este enlace nació Petroniano, a quien en un primer momento Vitelio emancipó y posteriormente asesinó acusándole de parricidio. Al parecer detrás de esta decisión estaba el hecho de que su madre le pretendía nombrar su único heredero. Después de estos sucesos lo que terminó pasando es que Vitelio se casó por segunda vez, en esta ocasión con Galeria Fundana, de la que tuvo 2 hijos. En los años que siguieron al nacimiento de sus hijos, las deudas de Vitelio alcanzaron cifras difícilmente sostenibles. Quizá por ese motivo, y en contra de la opinión general, el emperador Galba decidió ayudarle con un nombramiento que le permitiera obtener buenos ingresos. Le otorgó el mando supremo de las legiones romanas de Germania Inferior. Al parecer, el emperador lo justificó con la siguiente frase: «No hay gentes menos peligrosas que las que solo piensan en comer». A esto añadió, no sin cierto desprecio, que Vitelio necesitaba las riquezas de una provincia para satisfacer su insaciable glotonería. En los últimos años del gobierno de Nerón, sus negocios habían ido tan mal que toda Roma sabía que no tenía fondos para costearse el viaje a Germania. De hecho, se vio obligado a empeñar una perla de su madre para pagar los gastos del camino, mientras que su mujer y sus hijos tuvieron que quedarse en la capital viviendo en una casa demasiado humilde para su condición. Ahora bien, cuando llegó a su nuevo destino, se ganó pronto el afecto de sus soldados gracias a su carácter cercano y su flexible disciplina. De esta manera, no es de extrañar que estos le proclamaran imperator tras el asesinato de Galba y el ascenso de Otón. Conocedor de la fuerza y la confianza que tenía en Vitelio el ejército que comandaba, Otón le propuso una paz basada en su nombramiento como sucesor y, según algunos autores, puede ser que también le propusiera el reparto del imperio. Sin embargo, Vitelio rechazó el acuerdo y, tras poner orden en los asuntos de Germania, dividió sus tropas en 2 cuerpos. Uno se adelantó marchando contra Otón y otro, bajo su mando, se quedó como reserva.
Ese primer contingente se encontró con el ejército imperial en los límites de la península itálica. Una vez allí, tras varias escaramuzas, el enfrentamiento decisivo llegó en las inmediaciones del río Po. En abril del año 69 tuvo lugar la primera batalla de Bedriacum, en la que las fuerzas de Vitelio derrotaron a Otón, quien optó por el suicidio sin esperar la llegada de los refuerzos acantonados en Dalmacia, Panonia y Misia. Una vez obtenida la victoria, el ya único emperador llegó al lugar de la lucha, y al ver que los suyos retrocedían con horror ante los cadáveres putrefactos, soltó esta frase execrable: «El enemigo muerto siempre huele bien, y mejor aún si es ciudadano». A continuación emprendió el camino triunfal que le llevaría a Roma, donde fue proclamado emperador por el Senado a primeros de julio. Una vez asentado en Roma, se erigió en vengador de Galba, dando muerte a sus asesinos. De hecho, mandó ejecutar a 120 soldados que de alguna u otra manera estaban implicados en aquellos sucesos. Y además, para evitar futuras traiciones, reorganizó las cortes de pretorianos, introduciendo en ellas a sus propios hombres. Aulo Vitelio Germánico, cuyo nombre de nacimiento era Aulo Vitelio, fue proclamado emperador de Roma tras las muertes de Galba y Otón, y su reinado duró desde el 17 de abril del 69 hasta el 22 de diciembre de ese mismo año. Fue el primer emperador que añadió el cognomen honorífico germánico sin incluir el de César. Al parecer, siempre se mostró hostil a la nobleza senatorial, privándole de numerosos cargos públicos en los que fue sustituida por miembros del orden ecuestre. Quizá eso explica parte de la leyenda negra que circula sobre él, pues según Suetonio, pasaba el día con comilonas, orgías y asesinatos, ocupaciones que le granjearon importantes enemistades. A esto añadía que no había rastro de disciplina en su servidumbre, ni tampoco entre los soldados, cuyos actos de violencia y robos eran para él objeto de mofa. Sus vicios principales eran la glotonería y la crueldad. Comía ordinariamente 3 veces al día, a veces 4, designándolos almuerzo, comida, cena y colación. Se cuenta que ninguno de sus festines costó menos de 400.000 sestercios, siendo el más famoso de ellos la cena que dio en honor de su hermano el día que éste entró en Roma. En aquella ocasión se sirvieron 2.000 peces y 7.000 aves, y se inauguró un plato de enormes dimensiones al que fastuosamente llamaba escudo de Minerva protectora. En lo que respecta a su crueldad, las fuentes romanas cuentan que estaba dispuesto a ordenar un asesinato bajo cualquier pretexto y sin distinción de personas. Parece ser que hizo morir a gran cantidad de nobles romanos de diversas maneras, y hasta llegó a envenenar a uno por su propia mano. La realidad es que su gobierno no se diferenció mucho de sus negocios previos. Fue desastroso. No tuvo más norma que los consejos y caprichos de los histriones más viles, los aurigas y especialmente del liberto asiático. Por ese motivo, a los 8 meses de iniciarse su reinado, se sucedieron revueltas en las provincias de Mauritania, Misia, Panonia y Siria, donde el emperador no tenía el aprecio de las tropas. Vespasiano, general de los ejércitos de Judea, molesto por el comportamiento de Vitelio, movilizó un contingente en su contra y fue nombrado emperador por el prefecto de Egipto. Mientras una parte de las tropas rebeldes avanzaban hacia Roma bajo el mando de Vespasiano, los ejércitos del Danubio optaron por unirse a su causa. En octubre del 69, bajo el mando de Marco Antonio Primo, los danubianos derrotaron a los vitelianos en la segunda batalla de Bedriacum. Acorralado ante el avance de las legiones del Danubio por un lado y la inminente llegada a Roma de Vespasiano por el otro, Vitelio trató de abdicar mediante una serie de negociaciones. Sin embargo, su guardia pretoriana lo impidió. De esta forma, mientras el 20 de diciembre Vespasiano entraba en Roma, Vitelio huía para salvar su vida. Ahora bien,
no logró su objetivo, siendo apresado y asesinado con crueldad por sus propias tropas, quienes después entregaron su cuerpo al populacho. Al parecer, le llevaron casi desnudo al foro, con las manos atadas a la espalda y una cuerda al cuello. Mientras unos le tiraban de los cabellos, otros la agarraban de la barba. Además, con la punta de la espada le arrojaban fango y excrementos, y le llamaban borracho e incendiario, burlándose de sus defectos corporales. Cerca ya de las Gemonias, le desgarraron a pinchazos con las espadas, y por medio de un gancho lo arrastraron hasta el Tíber. Murió ese mismo día a los 57 años de edad. Pues hasta aquí todo lo relativo a Vitelio. Nos queda solo un emperador de este año 69. Me refiero a Vespasiano, que será el que tratemos en la siguiente entrega. Y bueno, solo me queda despedirme de vosotros, agradecer una vez más a Maribel el excelente trabajo que ha hecho. La verdad es que no es fácil recopilar información sobre Vitelio, teniendo en cuenta que es un emperador que dura tan poco, y bueno, pues me ha facilitado toda esta información que a mí me ha permitido pues hacer el vídeo que acabáis de ver. Y lo dicho, nos vemos con Vespasiano. Un saludo a todos.